Las personas son cada vez más pobres, pero ¿realmente sabemos por qué está pasando esto o es una simple casualidad? No hay ninguna casualidad en la vida y de hecho es un plan muy bien organizado para que cada vez tengamos menos dinero y seamos más dependientes del Estado. Así que vamos a ver hoy cuáles son las 5 claves para poder evitar esta situación y vamos con ello. El primer punto es impuestos por todo. Mientras ellos siguen gastando dinero público e imprimiendo dinero y billetes y billetes y billetes, nosotros cada vez pagamos unos impuestos más altos. ¿Por qué se hace eso? Bueno, eso es una muy buena forma de hacer que las personas que intentan prosperar no puedan hacerlo porque se frenen con una barrera de un 50% de impuestos. Entonces, claro, si la persona que genera 100.000 euros solo le quedan 50.000, no va a tener tantas ganas de trabajar como la persona pues que genera 100.000 y le quedan limpios 90.000. Entonces, eso es una buena forma de incentivar que no haya personas ricas, que no haya personas pudientes. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que si en una sociedad no tenemos personas pudientes, las personas pudientes realmente no responden a nadie, porque si tú al fin y al cabo tienes dinero, por mucho que alguna persona te pueda decir algo, oye, ponte que vas a una ciudad y tienes que pagar la multa porque tu coche consume. Bueno, pagas la multa. Que tienes que pagar, pagas. ¿Qué pasa con la persona que no tiene dinero? Pues que evidentemente va a vivir con el miedo de ay, que me meten 100 euritos por esto y no tengo ahorrado, ay, que me meten ese dinero. Entonces, claro, evidentemente esas personas van a sufrir mucho más. Por eso no interesa que haya personas pudientes, porque las personas pudientes son mucho menos controlables y además muchas veces tienen opciones fiscales fuera del país. Por lo que esas personas, si le empieza a ir bien y España se pone muy seria e intenta quitarles muchos impuestos, pues podrán ver tanto Dubái, República Dominicana, Chipre, Andorra y otros tantos países que hay que ofrecen ventajas fiscales. Cosa que evidentemente una persona que genere poco dinero no podría hacerlo, pero ahí tenemos el problema, porque una persona que genera 5.000 euros, si le quedaran los 4.000, por ejemplo, limpios, podría empezar a ver cosas. Pero claro, si esa persona que gana 5.000 paga 2.500 en impuestos y luego además tiene que descontar el alquiler, la comida y otros aspectos y le quedan menos de 2.000, pues evidentemente esa persona no va a poder pensar en irse a Dubái, ni irse a la República Dominicana, ni buscar ventajas fiscales, ni poder ahorrar. Entonces realmente el tema de poner unos impuestos muy altos hace de tope para que las personas no puedan mejorar y sigan ancladas al sistema. El segundo aspecto es que las normas cada vez son más estrictas. ¿Para qué? Para que tengas menos libertad. Si nos damos cuenta, a través del COVID hemos visto como cantidad de normas que antes serían ridículas han sido abolidas, como por ejemplo el tema de la libertad de movimiento. Durante el COVID tú no podías salir de casa, que eso pone por constitución que evidentemente es totalmente ilegal. Tú tienes total libertad de movimiento para moverte donde quieras. Pues evidentemente ese derecho ha desaparecido cuando estábamos en cuarentena del COVID. ¿Por qué? Por tu supuesta salud. Pero evidentemente que tú quieras valorar tu salud o que tú quieras hacer lo que pretendas para cuidarte, eso no implica que te tengan que obligar a ello. Pero evidentemente a raíz del COVID hemos visto cómo esa seguridad y esa libertad que tenemos nosotros pues ya no es la misma que teníamos antes. Aspecto que estamos viendo con el tema de la libertad produce también con el tema del dinero. Antes tú podías hacer una operación de 10.000 euros pagando en efectivo sin problema. En Europa los límites siguen siendo de 10.000 euros, pero en España ya bajaron a 800. Es decir, si tú haces una operación por encima de 800 ya tiene que ser en tarjeta. ¿Por qué? Pues evidentemente para controlar la transacción, porque el dinero en efectivo no se puede controlar. Es verdad que hay personas que siguen utilizándolo, pero ya está como mal visto, ¿no? Tú si pagas ya 5.000 euros en efectivo, dices, uy, ya tiene algo que esconder. Cuando en realidad si tú quieres pagar 5.000 euros en efectivo, deberías poder, ¿no? Que para algo es dinero, para algo lo has ganado y no viene de cosas raras. Pero bueno, para que veamos que las normas hacen que evidentemente tengas cada vez menos libertad y eso hace que tengas menos opciones de salirte de lo que el Estado tiene planeado para ti. Tercero, el despiste negativo. Algo que mucha gente no tiene en cuenta es que cuando tú ves las noticias, si te paras a pensar, 9 de cada 10 noticias son negativas. ¿Por qué? ¿Es casualidad? No, de hecho ya habían intentado que las noticias fueran positivas, pero se dieron cuenta que no tenía la misma audiencia y no hacía el mismo efecto. Por lo que, si tú ves unas noticias y ves como todo está negativo, hay corrupción, hay cosas muy feas y tal, evidentemente no te vas a parar a pensar los negocios que podrías hacer o cómo podrías crecer de esta forma, sino que estarás pues criticando a los políticos, quejándote de la corrupción o de lo que sea, pero no estarías centrado en lo que tienes que estar centrado, que es de buscar la forma de mejorar, porque al fin y al cabo ningún político va a mejorar tu vida, ni tú viendo las noticias vas a mejorar. Por eso la mejor forma para que tú puedas tener una vida mejor es evidentemente trabajando más, formándote más y preparándote más para poder tener más libertad de movimiento. Por lo que ver las noticias es algo muy negativo que yo no recomiendo, porque realmente lo que te hace es ver la vida toda súper negativa, cuando en realidad, oye, tenemos salud, estamos vivos,
lo tenemos todo. Luego lo demás, pues que pase lo que pase, pero que nosotros siempre tengamos controlada la situación. Si tú empieza un día y ya te empiezas quejando, hoy es que la corrupción, hoy es que llueve, hoy es que no hace un día maravilloso, evidentemente esa persona tiene muchas menos probabilidades de prosperar y de ver la vida como lo que es una oportunidad para hacer lo que tú quieras y vivir de la forma que consideres. Hay algo que parecería ilógico totalmente decir, pero ya se está viendo como cada vez es más normal, que es pensar que el Estado es tu amigo y que te mereces una paga por no trabajar. Esto en cualquier sociedad un poco capitalista lo verías como algo totalmente ridículo, porque te van a pagar si no estás trabajando. Entonces, si tú no cobras, o sea, si tú no trabajas y estás cobrando, habrá una persona que tendrá que trabajar para que tú cobres. Claro, pero estas son preguntas que mucha gente no se hace y simplemente ven cómo entra el dinero en la cuenta. Parte de ello es, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que hace que las personas sean totalmente dependientes al Estado. Y no solo eso, el problema de estar dependiente al Estado y saber que tú cobras por no hacer nada y en el momento en el que trabajes dejes de cobrar esa ayuda, hace evidentemente que tú no pienses trabajar. ¿Y qué pasa cuando una persona no trabaja? Se descuida, no se prepara tanto y eso hace que cada vez esté más fuera del mercado laboral y que cuando quiera volver a entrar probablemente ya no esté en las condiciones para poder adaptarse. ¿Por qué? Porque es verdad, cuando tú buscas un trabajo, si una persona tiene mejor apariencia, tiene más formación, está más preparada y tal, va a cogerla antes que a la persona que evidentemente no está preparada. Por lo mismo pasa en muchas entrevistas, si cualquier persona tiene una empresa, ¿a quién prefiere? ¿Una persona que está trabajando en otra empresa y quiere mejorar su situación o otra que lleva 2 años sin trabajar, cobrando el ingreso mínimo vital y ahora quiere ponerse a trabajar? Pues evidentemente vas a preferir a la primera porque ya está metido en el mundo laboral. Por lo que asociarse y acostumbrarse a cobrar un dinero por no trabajar es lo peor que te puede pasar, aunque mucha gente piense que realmente se está pasando el juego, ¿no? Por el tema de que no está haciendo nada y está cobrando. Pero realmente para tu salud, tanto mental como física, es lo peor que te puede pasar. Pero sin duda, si hablamos de finanzas, lo más importante para poder tener un cierto futuro financiero y escapar un poquito de la situación siempre de necesidad, es tener el hábito de ahorrar y quitarle ese miedo que tenemos a invertir. ¿Por qué tenemos realmente ese miedo a invertir? Porque cuando pensamos siempre en invertir, lo que pasa es que pensamos en esa persona, ¿no?, que invirtió en algo que le dijo el primo, que le dijo tal, y perdió dinero, pero nunca vemos como, oye, pues una persona ha comprado su casa, ha ganado dinero con ella, o no la ha vendido, pero realmente vale más, ¿no? O otros aspectos en los que realmente se ha ganado dinero. Siempre pensamos en la parte más trágica. Tenemos que quitarle el miedo a invertir, ¿por qué? Porque el euro se devalúa todos los años. Pensemos que en el 1975 el dólar estaba asociado al oro y desde que se quitó hemos visto como desde el 1975 hasta el 2025, que estaban 1 a 1, ahora está 4.200 a 1. Es decir, el oro sigue siendo el mismo, pero dólares hay 4.200 veces más de lo que había antes. Y eso evidentemente sigue en aumento, por lo que estamos viendo como las monedas cada vez pierden valor. Por eso cuando vas al supermercado cada vez es más caro, por eso las casas son más caras. No es que todo suba, es que realmente la moneda en la que medimos las cosas baja. Por eso, si tú no inviertes, ya estás, en este caso, sentenciado para tener un mal futuro financiero, porque da igual la cantidad que ahorres, siempre vas a sufrir los efectos de la inflación y cada vez te va a costar más y más tener dinero. Por eso, invertir para las personas que quieran empezar, sí que es verdad que hay diferentes formas. Se puede empezar por fondos indexados, que es una forma más tranquilita de conseguir un 8-10% de rentabilidad sin tener mucho riesgo, antes de ponerte a analizar acciones. O si tú ya consideras que con fondos indexados estás tranquilo y un 8-10% pues te va bien, es una forma perfecta para ahorrar. O, pues en este caso, tener también tu cuenta, el dinero que tengas de fondo de emergencias en cuentas remuneradas, buscar diferentes formas, comprar una segunda propiedad, pero siempre hay que buscar la forma de mover el dinero. ¿Por qué? Porque si el dinero no lo mueves tú, lo están moviendo otros, que es lo que pasa a mucha gente con el dinero que tiene en el banco, que dice, oye, yo tengo 50.000 euros en el banco. Le digo, prueba a pedirle al de la sucursal sacar esos 50.000 euros mañana, a ver qué te dice. Igual los tiene que pedir a la central. ¿Por qué? Porque realmente ese dinero no está ahí, solo está una pequeña parte y ese dinero seguramente simplemente esté en los ordenadores del banco, pero realmente ni exista. Entonces, si tú no estás invirtiendo tu dinero, es porque otros ya lo están haciendo. Así que, espabila, sígueme y nos vemos en el próximo vídeo.